Hola, ¿qué tal amigos del Dato? Nos encontramos en este momento en nuestro programa Personajes y tengo el gusto de presentar al abogado en casos militares, Lisandro Ramírez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante. Hace 2 semanas más o menos en el Legislativo estaban en una sesión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, donde hablaban de un artículo que es de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, artículo 142, numeral 1 y 2, que se lo estableció en el 2023, pero hay personal militar que desde antes pues ya fueron sancionados, ya cumplieron estas faltas, pero les vuelven a aplicar ahora por esta ley del 2023. Cuéntame un poco cómo está ese tema con el personal Fuerzas Armadas. Gracias. A ver, es bueno entender, hacer un análisis para poder reflexionar en torno a esta pregunta. Es importante dejar en claro que no se está buscando con la reforma a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas que entró en vigor el 24 de enero del 2023, no se está buscando resquebrajar la disciplina militar. Al contrario, que la misma se fortalezca, que respete el marco de derecho, que respete el debido proceso, pero no buscar atentar contra la disciplina militar. Lo que se está buscando es que este artículo, que está anclado a una inhabilidad, ya sea para ingresar a los cursos de perfeccionamiento o para ascender, sea aplicado desde que entró en vigencia para el futuro, pero que no se tome en cuenta los antecedentes disciplinarios que ya fueron juzgados y sancionados. Cada falta disciplinaria ya tuvo una consecuencia en su momento y sigue teniendo consecuencias incluso, pero aplicar esa fórmula a esos antecedentes es desconocer la seguridad jurídica, es vulnerar el principio de no retroactividad. Entonces, exactamente ese es el mensaje que se quiere transmitir a los legisladores que están conociendo este proyecto de ley. No se está buscando, insisto, resquebrajar la disciplina militar, sino que se respete la seguridad jurídica. Bueno, sabemos también que eso se divide, ¿no? Es justamente por leves y graves el tema de lo que haya pasado, la infracción que haya cometido, pero también podemos destacar algo de que el personal militar no es lo mismo que el personal civil, y es algo que conversábamos antes de la entrevista. Cuando algo pasa en los lugares civiles, no hay mayor sentencia, por así decirlo, pero en el caso de los militares es bastante fuerte cómo mantienen dentro de las unidades cualquier tipo de falta que ellos hagan. Correcto, y considero que debe ser así. O sea, la vocación del hombre o mujer que ingresa a Fuerzas Armadas es una vocación de servicio, de amor a la patria, al país. En eso estoy completamente de acuerdo que debe ser exigente, pero asimismo se debe también precautelar la salud mental de estas personas y tomar en cuenta que están trabajando en muchas ocasiones en situaciones extremas y muchas de las veces no quieren cometer ciertas infracciones o faltas disciplinarias, pero las circunstancias a veces les lleva a, por ejemplo, atrasarse 1 minuto, ya es una falta disciplinaria. Así es. Entonces son cuestiones que deben considerarse y lamentablemente hay que decirlo, dentro del mundo castrense hay un lema que dice que Fuerzas Armadas, el Ejército, la FAO, la Armada es siempre del más antiguo. Es decir, que si el más antiguo da una orden, un viserazo, eso se debe cumplir y se olvidan del marco del derecho que debe respetarse, de la seguridad jurídica, del debido proceso. ¿Se puede decir aquí que hay vulneración de derechos humanos, Lisandro? Pues existe. Yo no puedo hablar de estadísticas, sería muy irresponsable poner un número, pero existe. La justicia constitucional desde muchas décadas ha venido declarando vulneraciones a derechos constitucionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en algunos casos. Entonces, por ejemplo, el caso del general Hernández es uno de los casos emblemáticos, donde al final del día, claro, el accionante pues pudo mediar con el Estado, pero él planteó una demanda ante la CIDH, precisamente por las vulneraciones a sus derechos, incluso por ser pionero para que las mujeres puedan ingresar a Fuerzas Armadas. Y por eso a él se le armó todo un aparataje para que no ascienda a general y truncarle su proyecto de vida. Son como
Bueno, vamos al caso directamente, como me mencionas ahorita, de personas que han pasado por esto. ¿Les afecta de una u otra manera su salud mental después de que llevan ya un proceso de vida militar, por decirlo así? Y como tú me mencionas, una de las faltas es atrasarse, llegar un minuto, y estamos conscientes de que ellos son parte del proceso del país, ¿no? De cuidar la patria como tal. Es un trabajo mucho más exigente que el que tiene cualquier civil como tal, pero existe también este daño cuando les sacan así como sí de la fuerza, o como tú mencionas, por el viscerazo a estas personas. Correcto. Por ejemplo, voy a hablar de un caso, porque hay la autorización de hacerlo. Recientemente un caso de un teniente coronel de la FAE, el teniente coronel Arnaldo Cepeda, quien ganamos una acción de protección en primera instancia el 24 de diciembre del 2024. La juez constitucional en primera instancia aceptó parcialmente la acción, declaró la vulneración a los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, al principio de legalidad y no retroactividad. Y como medida de reparación dispuso que se retrotraiga ese proceso al momento donde se estaba dando las vulneraciones y que no se aplique de manera retroactiva esa inhabilidad, que se tenga en cuenta que sus faltas ya fueron juzgadas y sancionadas. Lamentablemente la FAE, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, mal asesorado por algunos oficiales de justicia, están llevando a que las máximas autoridades puedan caer en un presunto delito tipificado en el 282 del COIP, ¿no? Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Entonces, todo esto está llevando a que, por ejemplo, este teniente coronel se siente también mal, incluso su carga familiar, todo su núcleo también se siente afectado. Tanto es así, incluso ya nuevamente lo han sacado a la institución sin que se ejecute la sentencia. Estamos en ese proceso, la jueza en primera instancia les ha advertido en iniciar las acciones coercitivas para que cumplan, pero no, ya lo sacaron de la institución, está por resolverse el recurso de apelación. Pero, como digo, todo esto afecta enormemente y más que todo deja un mal mensaje, porque la disciplina militar también consiste en respetar las leyes, en cumplir y hacer cumplir las leyes. Y qué mal mensaje se está dando a los subordinados cuando las máximas autoridades se desentienden de este principio y de este deber ser que también está anclado a la disciplina militar. El día que estuvieron en el legislativo y que hubo esta sesión, mencionaban también el tema de fórmulas, como te dije al inicio, de las faltas leves, de las faltas graves que existe para el personal militar, pero ya, como me mencionas, hay cosas que ya fueron sancionadas, que fueron juzgadas, ellos cumplen también con un arresto militar como tal y su sanción respectiva, pero ahora volver a aplicar esto a lo que me mencionas, el caso con el teniente coronel, se habla de una vulneración de derechos, podríamos decirlo, o que no se hace caso a la justicia como tal. Correcto. Por eso digo, llama mucho la atención porque, por ejemplo, en el ejército ya se ha dado casos en que sí, hay que decirlo, al menos el ejército sí ha dado cumplimiento, está dando cumplimiento, no como se quisiera con la celeridad del caso, pero están acatando las disposiciones legítimas de autoridad competente. Pero en este caso, en la FAE, y tengo entendido que también en la Armada hay algunos casos donde lamentablemente con un mal asesoramiento de algunos oficiales de justicia están desobedeciendo las disposiciones que vienen de las autoridades judiciales, sobre todo de garantías jurisdiccionales que declaran la vulneración a derechos constitucionales, ¿no? Como decía, esta fórmula obviamente es un coeficiente, ¿no? Por ejemplo, para las faltas leves se multiplica por 2 y para las faltas graves se multiplica por 3. Incluso ahí, para los oficiales, por ejemplo, no pueden superar un coeficiente de 48 puntos. Y para el personal de tropa o voluntarios, no pueden superar un coeficiente de 240 puntos. Entonces, incluso desde ahí ya hay un desequilibrio como tal. Pero bueno, son cuestiones que ojalá más adelante se pueda resolver. También es importante dejar constancia que la Corte Constitucional ya tiene conocimiento, ha pasado el primer filtro de la admisibilidad. Hay, me parece, creo que 7 u 8 demandas de inconstitucionalidad sobre este artículo, el 142, numeral 1, numeral 2, y sobre varios artículos también a esta ley orgánica de personal y disciplina de Fuerzas Armadas. Esperemos que la Corte Constitucional, ojalá en el menor tiempo posible, ya pueda pues pronunciarse y resolver lo que en derecho corresponda.
Bueno, como lo mencionaste en un inicio, lo que se busca en sí es valorar, respetar lo que son los derechos humanos y sobre todo también darnos cuenta que los militares también tienen salud mental, también están expuestos a varias cosas por el tema de su trabajo mismo y el proceso ahora que están pasando. ¿Para cuándo crees tú que se vuelva a tener una sesión o ya se tenga una respuesta de lo que se haría con esas personas que ya tuvieron su sanción como tal? A ver, hay dos situaciones. La primera, tengo entendido que la comisión, por mayoría, ha recomendado el archivo de este proyecto de ley. Espero que ojalá con nuevos insumos se pueda reconsiderar esta moción, ya que, insisto, no se pretende resquebrajar la disciplina militar. Esa no es la intención de este proyecto de reforma, sino es que se respete la seguridad jurídica. Y quiero también precisar algo, por ejemplo, y he tenido casos. Hay personal que en el año 2000, por ejemplo, fue sancionado, o 1998, fue sancionado, por ejemplo, por llegar tarde. Y en ese entonces le imponían 10 días de arresto simple. Ahora, ese mismo hecho, con el nuevo catálogo de faltas, ya no son 10 días, sino son de 1 a 3 días de arresto simple. Entonces, por ejemplo, ahí vemos la desproporción de aplicar esta fórmula. Entonces, son cosas, aspectos que debe considerarse. Incluso ni siquiera existía el debido proceso. La máxima en ese entonces era primero cumpla y luego reclame. Así es. Entonces, son cosas que deben considerarse. Como yo dije cuando participé en la comisión, yo no vengo a hablar de números, sino de personas, de rostros, que atrás de cada servidor militar, ya sea oficial o de tropa, hay una familia, hay personas que también son afectadas por estas situaciones arbitrarias. La disciplina militar debe mantenerse, sí. Las irresponsabilidades que cometan los servidores militares deben ser sancionadas, sí, pero sí, dentro del marco del debido proceso. Y las que ya fueron sancionadas y tuvieron consecuencias, pues se las respete y no se las nuevamente se las vuelve a ponderar con esta fórmula, que eso es transgredir la seguridad jurídica y el principio de no irretroactividad. Así es. Bueno, el mensaje queda claro, la disciplina militar como tal debe prevalecer, pero no dañar justamente a las personas y rostros que están detrás. Muchísimas gracias, Lisandro, por tu tiempo. Gracias, amigos del Dato.